A ver. Está grabando, ¿no es cierto? Sí. Ay, justo me llaman por teléfono. No puedo. Ya, ya. Muy buenos días. Ya la clase se está grabando, así que vamos a dar por inicio a la clase de hoy, que se trata sobre el tema de control químico de enfermedades. La idea es poder mostrarle lo principal asociado a este tipo de control que implica el uso de agroquímicos. ¿Ya? Déjeme admitir. Perfecto. Ya. Tenemos que ponerlo en el contexto que todos, y ustedes, y nosotros, y todos los productores, tienen que partir siempre con el manejo integrado de enfermedades. Ese es nuestra forma de proceder y la forma en cual nosotros deberíamos proceder. ¿Ah? Lo cual involucra varios manejos o distintos controles que van holísticamente a realizar un mejor control tanto de una enfermedad, de una plaga o de las malezas. ¿Ya? Creo que esto se lo hablaron, creo, inicialmente en el curso. Durante las clases se le va a ir abordando distintos aspectos que involucra el manejo integrado, el cual es la base de lo que se tiene que realizar en cuanto a nivel de campo y también a nivel de post cosecha de fruta y verdura y procesamiento. ¿Ya? Hoy día lo que voy a abordar dentro de esto es el control químico, pero siempre desde el punto de vista que tiene que ser un manejo integrado, ¿ya? Donde la alternativa de control químico tiene que ser racional y también la última alternativa de manejo. Siempre pensando en la sustentabilidad de nuestro huerto y de nuestra región, principalmente. ¿Ya? Solamente como recordatorio, recordar que la enfermedad se va a dar cuando confluyen tres aspectos muy importantes, que va a ser un hospedero susceptible, que acá ustedes pueden ver un duraznito, que se ven bonitos, incluso hasta se ven sabrosos. ¿Y qué pasó? Y vamos a tener condiciones ambientales que van a ser muchas veces favorables para que el patógeno tenga condiciones favorables para que sea virulento y se pueda diseminar y poder infectar al hospedero. Obviamente, si esto se mantiene en el tiempo, mayores consecuencias podemos tener en nuestro campo o en nuestro packing, si se mantienen estas condiciones. Y en ese sentido nosotros tenemos que combatir eso. ¿Y qué combatimos? Nosotros principalmente no podemos manejar las condiciones medioambientales principalmente. Hay algunas condiciones como carpas o empleos de techos que hoy en día se están implementando en ciertas producciones como son los cerezos, donde se evita muchas veces las precipitaciones que pueden traer consecuencias durante la maduración del fruto. ¿Ya? Pero generalmente son condiciones que nosotros no podemos manejar, tenemos que convivir con ellas. ¿Ya? Pero sí podemos manejar es la presencia del patógeno. Profe, ¿Ya? ¿Sí? disculpe, hay compañeros que están en la sala de espera. Ah, ya, perdón, es que me vuelve el... ¿Y cómo no los veo? No, no me dice nada. No, porque me va avisando, mira, para que vean que no miento. Acá están todos y van apareciendo los que quieren y no, nada. Los voy ingresando a todos, pero A lo mejor están en el link del profe Mauricio. puede ser. Dile que se une a mí, pero a mí me avisa. Pero gracias por avisar, así que no hay problema. Ya, me interrumpen nomás. Para que estén todos. Y cualquier cosa de esto va a estar grabado para disponibilidad de todos, así que ustedes saben. Conmigo tienen todo lo que quieran. ¿Ya? Bueno, siguiendo el tema, ¿qué quiere uno en la producción? Tener un producto que sea aparentemente limpio, inocuo, sano, que sea atractivo. Acá lo que ustedes están viendo principalmente es una producción de zapallo en un mercado nacional, donde, esto es la Vega Central de Santiago, donde, bueno, aparentemente se ven impecables los zapallos, con el color, obviamente debe haber una quemadura de sol, etcétera, pero son comerciables, ¿ya? Y eso es lo que uno quiere lograr en la productividad. Bueno, ahí digo, esto es lo que queremos obtener, un producto de calidad, libre de enfermedades, pestes, y que esté disponible para su comercialización, tanto nacional como internacional. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos de
de que nosotros como país cumplimos con todos los requerimientos y exportamos, ahí está, y exportamos la fruta a distintas partes del mundo. La región, siempre me gusta destacar nuestra región porque es una de las principales productoras de fruta de exportación del país, ¿ya? Y tiene un rol muy importante en la exportación de fruta. Y acá lo que están visualizando es el mercado norteamericano, principalmente esto era en California, donde se ven manzanas chilenas. Llegan manzanas chilenas, se venden manzanas chilenas y son manzanas que tienen una muy buena calidad, apariencia, etcétera, ¿ya? Y se ve y se llega mucho a destinos, a muchos destinos. Por lo tanto, siempre cumplimos con varios requerimientos, ¿ya? Pero exportamos productos de calidad, por lo tanto, esto quiero decirles que las cosas se hacen seriamente en el país o tratamos de hacerlas seriamente, cumpliendo los estándares internacionales. Y en ese sentido, todos los productores cuando exportan, y también a nivel nacional, se verifica mucho lo que son los residuos de pesticidas o residuos de agroquímicos, ¿ya? Donde uno para exportar tiene que cumplir con esos requerimientos. Y nosotros para tener esa fruta que ustedes están visualizando es porque se cumplen los requerimientos y eso significa que nosotros hacemos las aplicaciones y las cantidades adecuadas, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, Letonia, ¿ah? Está la parte norte, sur, este de Rusia casi, bordeando a Europa, y está Letonia, y miren, y llegan peras y kiwi chilenos. Acá otras manzanas, pero producciones orgánicas que también pueden, o sea, llegan bastante producción orgánica con muy buen precio, también acá en mercados orgánicos de Estados Unidos. Hay muchos mercados que son propios, que son de exclusividad de productos orgánicos, ¿ya? Si bien le falta un poquito de color, pero tiene la gracia de que son orgánicos. Y acá tenemos una Fuji, si no me parece mal. También producimos vino. Bueno, no este es el mejor ejemplo, pero se produce vino y llega a los mercados, ¿ya? Y llega también al supermercado en Estados Unidos, por ejemplo. Donde aquí se vende, aquí este vino chileno con chitoro, ¿ya? Por lo tanto, se produce bastantes productos y se cumplen con los requerimientos que nos exigen muchas veces los mercados, principalmente en cuanto a requerimientos de aspecto, de inocuidad y también con los cumplimientos de los residuos, que después es algo que ustedes van a ver después en la vida profesional, que es algo que tienen que ir resguardando, siempre cumpliendo, y voy a ser repetitivo, desde el punto de vista del manejo integrado. Acuérdense, la última opción tiene que ser aplicar los productos químicos, y todos los manejos que van a estar asociados a eso tienen que llevarnos a tener una baja presencia de los patógenos, desde el punto de los patógenos. ¿Qué no queremos? No queremos ver síntomas en el campo, porque eso va a implicar una pérdida. Y a veces ocurren las enfermedades. ¿Ya? Aquí solamente a modo de ejemplo, acá tenemos una planta de kiwi, si bien al fondo se ven plantas de kiwi verdes, acá ustedes están viendo una que está totalmente seca y presenta una marchitez violenta. Y esto se debe a la causa por una infección de un hongo, que es un hongo del suelo, que se llama verticillium, ¿ya? Y produce el necrosamiento de los tejidos vasculares y generalmente está asociado a un colapso prematuro de las plantas. Y eso ocurre en algunas especies vegetales, en vid ocurre, en los kiwi ocurre, y es un hongo que está en el suelo. También tenemos, por ejemplo, otros hongos que atacan a la fruta. Acá tenemos la pudrición negra, que es causada por un hongo que se llama Diplodia seriata. Da lo mismo, pero hay enfermedades que atacan a los frutos, como también a nivel de campo. Y esto, imagínense, estos son frutos que son seleccionados y después se verifican nuevamente en el descarte del packing. Estos son frutos que no se debieron haber cosechado, número uno, ¿ya? Pero aún así llegan a los packing, que para uno puede ser muy evidente, para otros no lo es. Eso es lo que está indicando en cierto modo esto. Acá tenemos otra enfermedad muy común en duraznos que estén en casas, pero en los campos es muy raro verlo. Es la cloca del duraznero. No sé si la conocen, pero es algo muy característico que en los durazneros se produce una hipertrofia, una hiperplasia, en cual significa un aumento de la división y del tamaño de las células que conlleva a estas malformaciones de las hojas y también una concentración de antocianos, por eso el cambio de coloración, ¿ya? Y eso lo produce un hongo que se llama Taphina deforme. Es un problema, ¿ya? Obviamente, si tenemos unos huertos de durazno que principalmente
se alimentan, la productividad se dé por el proceso fotosintético, ¿no es cierto? Y el proceso fotosintético lo hacen las hojas. Si no tenemos hojas que hagan fotosíntesis, ¿qué rendimiento más vamos a tener? Muy bajos o muy pobres, ¿ya? Por eso hay que combatir las enfermedades. Y en este sentido, esta enfermedad principalmente se hacen aplicaciones durante la caída de hoja y después al inicio de brotación. Se hacen 2 aplicaciones, que es una enfermedad de muy fácil control, ¿ya? Con esas 2 aplicaciones ustedes cumplen, y generalmente cuando llega a ocurrir una sintomatología en el campo, a mí siempre, o generalmente para ustedes también, indica que no se hicieron bien las cosas, porque es una enfermedad de fácil control. La trafina deforman o la cloca del duraznero. Profe, consulta. ¿Sí? ¿Sí? Con relación a la cloca, por ejemplo, ahora los durazneros están floreciendo, ¿Sí? pero no hay hoja. ¿En qué momento se puede hacer un preventivo siendo que no hay hoja? La idea es que cuando empiecen a brotar, tú hagas una aplicación. Ya, entonces cuando las llamas estén brotando, hay que empezar a hacer una aplicación. Sí, puedes ver que incluso que se vea un poquito más el brote, ahí tú empiezas la aplicación. Pero ya cuando está floreciendo ya no se puede hacer nada, ¿sí? No, floreciendo no. Porque podría ser que atacara la floración, pero generalmente ataca los brotes. Así que yo, principalmente cuando tú tengas los brotes algo emitidos, ahí tú le haces una aplicación. Para que exponga todo el brote al producto, así no vas a tener, si es que tienes cloca, no vas a tener cloca. Pero lo importante es realizar una aplicación cuando se hace la caída de hoja, junto con esta, si es que se presenta. Gracias, profe. ¿Ya? Bueno, acá están viendo otro ejemplo, los oidios. Si recuerdan algo de sanidad vegetal, los oidios son parásitos obligados, ¿ya? O biotróficos, ¿ya? Y yo les dije que son específicos siempre de los hospederos. Vamos a tener el oidio de la manzana, que es propio de la manzana, que es una especie distinta. Vamos a tener el oidio del melón también, que es distinto, y también tenemos el oidio del zapallo, como también del rosal. Y estos son los oidios, son enfermedades que son muy comunes y atacan principalmente todo lo que es el follaje. Se nutre de las primeras capas epidermales de las hojas o del follaje, se alimenta de todo lo verde, le gusta al oidio. Es una enfermedad que son explosivas, depende mucho de la temperatura y principalmente tenemos que realizar un manejo holístico. Y aquí les pongo el zapallo porque hoy en día tenemos que, como les dije, tiene que ser un manejo holístico y en eso consiste en que, por ejemplo, tenemos que recurrir si hay cultivares resistentes o más tolerantes a la enfermedad. Si las hay, tenemos que empezar por eso, ¿ya? Y después obviamente vamos incorporando ciertos manejos para que tengamos una menor incidencia de inóculo, para que después tengamos una menor probabilidad de expresión de síntomas. Y si tenemos nivel de inóculo, la cantidad de fungicidas o los fungicidas que vamos a ocupar van a ser altamente efectivos. Y en este sentido acá, como les dije, uso de cultivos resistentes, lo primero es que tenemos que pensar si es que existen o no. Material vegetal que sea resistente a alguna enfermedad, tenemos que tratar de ocupar ese material, ¿ya? Lo otro, obviamente, en el caso de hortalizas, se pueden hacer rotaciones de cultivo, rotaciones para romper muchas enfermedades que son propias del suelo y de algunos hospederos. Por ejemplo, problemas que tienen muchas las cucurbitáceas las tenemos que cortar con otro tipo de especies, una leguminosa o solanácea, y lo mismo, muchas enfermedades que se dan en la papa y en tomate, tenemos que cortar esas enfermedades no poniendo una otra solanácea, sino tratar de cortarlas con por ejemplo, con una cucurbitácea o una leguminosa que muchas veces va a contribuir a mejorar los requerimientos del suelo, mejora mucho lo que es nitrógeno, ¿ya? Y incorporar ese uso de rotaciones o cultivares resistentes, obviamente después con aplicaciones de fungicidas. Uno de los fungicidas más ocupados para el caso de todos los oidios es el azufre. El azufre es la ventaja que es muy barato, ¿ya? Y es muy efectivo. Pero no se puede ocupar, por ejemplo, en temperaturas que sean sobre 35 grados. Si ustedes aplican sobre 35 grados, produce una fitotoxicidad en las plantas. Y en las vidas es muy común verlo. Hay que evitar, por ejemplo, no hacer aplicaciones sobre 35 grados. Pero también tenemos otros compuestos convencionales, no solamente inorgánicos como el azufre, sino tenemos los triazoles o fungicidas como tales, ¿ya?
Dentro de los fungicidas hay muchos grupos, más adelante les voy a hablar de los grupos de fungicidas, no es para que se lo aprendan, pero sí tienen que saber que los fungicidas se separan por distintos grupos químicos, ¿ya? Profe, ¿Sí? una consulta. Por ejemplo, a mí me pasó esto en el verano pasado. ¿Ya? Tuve zapallo afuera en el patio y con tanta lluvia me salió oído. Por ejemplo, para el verano, ¿qué recomendaría usted? Como dijo que con temperaturas de 25 grados en adelante el azufre tiene problemas. ¿Qué recomendaría usted para poder tratar un oído, un zapallo en verano, por ejemplo? Por ejemplo, aquí sale algo muy claro. Los mejores fungicidas para los oídos son los conocidos, los triazoles, que en rigor se llaman DMI, que significa inhibición de la dimetilesterasa, porque los triazoles son, para no enredarlos, pero son fungicidas que van a inhibir la formación de la membrana, que está llena de fosfolípidos, dice inhibidor de la dimetilesterasa, que es una enzima necesaria para que forme la membrana. ¿Ya? Al no tener membrana, estos fungicidas son muy efectivos. Ya, destruye la membrana. Ya, inhibe la enzima y destruye la membrana. Al no tener membrana, los hongos mueren. ¿Ya? Y unos fungicidas muy buenos para los oídos son los triazoles. ¿Ya? O DMI, como les dije, que así como se deberán llamar, y en eso están el miclobutanil, el tebuconazol, el fenbuconazol, todos los triazoles. ¿Ya? Son muy buenos. Profe, ¿Sí? pero para un huerto de casa que uno tiene como 2 matas, ¿no sería mejor usar azufre, no? Sí, pues sí, obvio. Si lo haces bien con el azufre, perfecto. Pero si es que no se va, tú puedes hacer una aplicación. Hoy en día Claro, también ya. hay biocontroladores que te pueden ayudar, etcétera. Esas son las alternativas, pero si obviamente tú ves que no hay control, tienes que llegar como última opción a un control químico, pero también el control químico, cuando ya está la enfermedad, el daño ya va a estar hecho. Sí, pues ya están ahí. Ya está hecho. Tú Igual tienes que yo ser, uso caldo sulfocálcico, que es como un biopreparado ya, orgánico. todo lo Funciona que bien. sea, ojalá no químico, es bienvenido. La idea es el pensamiento, tratar de evitar usar agroquímicos, pero hay que ocuparlo, ¿ya? Cuando sea necesario. Y en eso, que aquí varias cosas les tengo que comentar. Los productos hay que aplicarlos, obviamente, antes de ver los síntomas. Cuando tengamos los síntomas y vemos esos síntomas, y el ataque del hongo y veamos los signos, ya no hay nada que hacer. Podemos aplicar productos para matarlo y no siga la severidad de la enfermedad, pero el daño ya está causado y eso significa que nosotros tenemos que aplicar en ciertos periodos los fungicidas para no tener como consecuencia síntomas. Acá, por ejemplo, tenemos hongos del suelo también, en viveros forestales y otro tipo de plantaciones también de plantines, de hortalizas, muchas consecuencias tenemos pérdidas de plantas. ¿Ya? Se llama también dumping off, que muchas veces las plantitas se caen. Si ustedes han preparado alguna vez hortalizas o plantines, muchas veces se caen, se doblan, ¿no es cierto? Se caen, y es porque sufren una pudrición a nivel del cuello de las plantitas, ¿ya? Y eso lo producen hongos del suelo. Le hablé a algunos como verticillium, pero también lo hacen Rhizoctonia, Fusarium y la Phytophthora Pythium, que son hongos del suelo. ¿Ya? Y cuando están presentes pueden producir la caída de plántulas. ¿Qué hay que hacer cuando uno hace plantines? O podría ser, por ejemplo, primero incorporar una solarización para que la temperatura en sí también disminuya la cantidad de inóculo que esté presente. Podemos incorporar barbecho natural o incorporar, ¿cómo se llama esta? La familia, del repollo, las crucíferas. También ustedes pueden hacer tratamiento, incorporar crucíferas porque las crucíferas tienen, a medida que se van descomponiendo, van liberando ciertos productos que inhiben a los hongos y los neutraliza también. ¿Ya? Bueno, todos esos son aplicaciones que verán después en la clase como tal de manejo cultural, ¿ya? De la enfermedad, que tiene que ser antes de la aplicación de los productos. Y bueno, está la alternativa de control químico, y en ese uno puede hacer una fumigación de suelo ocupando compuestos fumigantes. Hay hoy en día isopropanol, no sé cuánto, que se hacen fumigaciones para suelos. Aníbal, únete ahí. Ya. Las estrategias de control son siempre, usted tiene que seguir una estrategia en general,
que al final tenemos que usar como herramienta de última opción el control químico. Pero tenemos que considerar siempre un uso adecuado de los fertilizantes. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? Porque generalmente cuando uno realiza un sobreuso de fertilización nitrogenada, hace que muchas veces nuestra hilera o de plantación, si son hortalizas o hileras de frutales, sea muy denso, va a ser muy denso y muy boscoso muchas veces. ¿Ya? ¿Y eso qué hace? Hace que cuando hayan precipitaciones o condiciones favorables, se mantengan por mayor tiempo esas condiciones cuando está boscoso. ¿Ya? Y eso trae también como consecuencia que se mantengan las condiciones por mayor tiempo propicias para el patógeno. Lo otro es que también dificulta bastante que los productos penetren. Y eso significa muchas veces un manejo cultural asociado a los fertilizantes, a un uso correcto de los fertilizantes, ¿ya? También un uso correcto también de los tiempos y de riego, y los periodos de riego también. Obviamente, una planta que está con una predisposición de falta de agua, de un estrés abiótico, va a favorecer, va a predisponer el ataque de hongos o de bacterias. También, obviamente, como le digo, siempre holístico tiene que controlar plagas, porque si tenemos daños, también favorece muchas veces a la entrada de hongos que necesitan de daños para poder ingresar, de hongos que son oportunistas, como por ejemplo las botrofagerasas que les mencioné, la diploide seriata que producía la pudrición negra de la manzana, necesita adherir muchas veces y hay una correlación que cuando hay ataques de la polilla de la manzana, se favorece y aumenta la incidencia de este hongo. Por eso es importante también lo holístico y manejar las plagas. Uso de cultivares también. Ojalá uso de cultivares menos susceptibles si están disponibles, siempre. Cuando ustedes quieran planificar la incorporación de un frutal o de una especie hortaliza, tienen que ver, o cereal, tienen que ver si hay especies tolerantes, de acuerdo a enfermedades o situaciones de estrés, que hoy en día existen. En el arroz, en los manzanos tenemos cultivares que son resistentes a la aventura o más tolerantes a la aventura. En hortalizas resistentes a hongos del suelo. Las cebollas son resistentes a algunos patógenos del suelo. Hay un sinfín hoy en día de disponibilidad de material que ustedes ya pueden tener para tener un menor impacto en las enfermedades. Obviamente el manejo también de todo lo que son los residuos, las fuentes de inóculos, limpieza del huerto y del package son importantes para tener una baja presencia del patógeno. Monitoreo constante de las condiciones climáticas, tanto para el desarrollo fenológico de tu especie vegetal, como también de las condiciones propicias para los hongos. ¿Ya? Tenemos que saber qué precipitaciones, cuándo vienen precipitaciones y cuáles son las temperaturas. ¿Ya? Y eso va a ir todo acompañado, como les dije, un uso racional, equilibrado de fungicidas que son sintéticos, que son nuestra última opción. ¿Ya? Y siempre hay que tratar de utilizar lo menos posible y en forma responsable. Cumplir, como les dije, los límites máximos de residuos son requerimientos de los mercados, ¿ya? Donde la fruta te la muestrean y te determinan qué cantidad de fungicida tiene, o de insecticida tiene, o de herbicida puede tener. Y también muchas veces los mercados también te restringen también con el número de moléculas que tú estás ocupando. También te restringe eso, lo cual nos implica también que dificultan en sí también las posibles herramientas químicas que tengamos. Bueno, ¿cuándo hay que aplicar? Eso es lo importante. No es aplicar cuando a mí se me ocurra, o cuando ya veo enfermedad, o cuando ya veo síntomas. ¿Ya? Todo tiene que ser preventivo. Hay unas excepcionalidades que podemos hacer productos curativos o retroactivos, que ahí después les voy a dar un ejemplo. Pero generalmente siempre preventivo, y eso es lo que tenemos que tener en la cabeza, siempre preventivo. Periodos críticos a significar son los periodos en cual estados fenológicos son muy susceptibles, y si tenemos un ataque en ese periodo de susceptibilidad, vamos a tener un impacto o una merma en el rendimiento. ¿Ya? Generalmente, para todos los frutales y enfermedades, la literatura ya te indica cuál es el periodo crítico.
De hecho, yo les di, bueno, en el curso pasado, siempre les di como texto base el libro, y aquí lo tengo, en la Biblia, no es mi Biblia, pero créanme, Enfermedad de las plantas cultivadas, aquí te indica, y en general hay muchos textos, el de Agrios, hay muchos textos que te indican ya el periodo crítico. Generalmente también la etiqueta de todos los productos también, después más adelante le voy a hablar de qué se trata una etiqueta, también te indican cuándo tú tienes que realizar las aplicaciones, ¿ya? No es algo que se lo aprendan de memoria. Obviamente después, a medida que ustedes vayan trabajando en el cultivo, en la especie vegetal, en el cereal, son algo que de a poco se van a ir, conocimiento van incorporando y obviamente tienen que ir investigando, ¿ya? Pero hoy en día está todo disponible. De aquí a modo de ejemplo, le muestro el caso de enfermedades que pueden afectar a los carozos, donde se indica su periodo crítico, ¿ya? Por ejemplo, para la trafina de forma, les dije, en plena brotación, y desde yema hinchada a caída de pétalos. Uno podría ser una aplicación, ¿ya? Pero generalmente con una aplicación basta a medida comercial. Son problemas que no son muy importantes en cuanto a la trafina de forma. Pero sí tenemos el oidio, que son muy importantes, la monila y la botritis. Y estos tienen, por ejemplo, un periodo crítico, por ejemplo, en el caso del oidio, que es de septiembre a noviembre, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver los distintos periodos críticos que tienen, y eso significa que tienen cubierto con productos fungicidas o biofungicidas o enemigos naturales o biocontroladores durante esos periodos. Si ustedes tienen cubren esos periodos, no deberían tener ningún problema de enfermedad, ¿ya? Pero, y eso se trata también, pues, no, en la realidad es que uno no va viendo una enfermedad uno por uno se los pasa para que uno entienda, la aventura, perfecto, el oidio, perfecto, pero tienen que pensar que en la vida normal, y en la naturaleza, y en el campo, esto ocurre en forma simultánea. Por lo tanto, yo acá, cuando ustedes vean un programa, ustedes tienen que ver, mira, tengo 3 periodos críticos que ocurren más o menos en el mismo tiempo, por lo tanto tengo que apuntar a un fungicida que sirva para los 3. O eventualmente hacer un fungicida para uno y después otro fungicida que abarque para las otras 2 enfermedades. ¿Ya? Esa es la idea que uno tiene que ir de a poco. ¿Sí? Es que hay algo que como que no me queda muy claro. Se supone que uno siempre debe aplicar fungicida en esos periodos críticos. Sí, sí. O es algo que se puede evitar. No, obviamente si tú no es que tiene que ver mucho con el historial del campo. Lamentablemente la productividad generalmente siempre llegamos a ocupar fungicidas, ¿ya? Esa es la realidad. Pero cada vez son menos, pero por eso tiene que ir todo, es la última opción. Tenemos que ir con un manejo integrado, donde tengamos baja fuente inóculo. Si tenemos baja fuente inóculo, vamos a tener poca probabilidad de tener enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, nuestros productos químicos, a lo mejor con una aplicación, con 2 aplicaciones, bastaría. A eso es lo que apunto, ¿ya? Y cuando tú tienes que realizar las aplicaciones, cuando tengas que hacerlas, tienes que hacerlas en el periodo crítico. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Ya. Lo importante siempre tiene que tener en la cabeza, el profesor me dijo, y nunca se olviden, ¿cuándo hay que aplicarlo? Periodo crítico. Si no se lo saben, lo averiguan en el librito y lo pueden responder. ¿Ya? Aquí prácticamente estamos viendo otra enfermedad, también muy importante, yo les hablaba de la roya, que es otra enfermedad que es causada por el hongo Puccinia titicina. Este es un biotrófico también, que ataca a bastante a los cereales y al trigo, es la enfermedad que tienen los trigos. Hoy en día cada vez salen cultivares que son resistentes, ¿ya? Pero al poco tiempo aparecen ya hongos que obviamente van mutando, obviamente se van adaptando y van generando nuevos aislados que ya no son tan tolerantes tan tolerantes con el cultivar, sino obviamente se pierde la resistencia en sí del cultivar con los años. Por eso cada 5 o 6 años van sacando nuevos cultivares resistentes en arroz, en cereales prácticamente, en maíz, en trigo, en triticales, etc. De aquí ustedes pueden ver todo el periodo de desarrollo que tiene bueno, estamos viendo un maíz, pero principalmente hay un periodo crítico. ¿Ya?
perdón, un trigo, donde durante el estado 4 y 5, y después cuando hay una elongación ya sea visible ya la flor, ya la inflorescencia. Y un estado ya después de la macolla se hace una aplicación. Cuando usted hace una aplicación durante estos 2 periodos críticos y mantienen cubierto este periodo de tiempo, no deberíamos tener algún impacto sobre la enfermedad, ¿ya? Pero como dijo muy bien la compañera, todo va dependiendo del historial, ¿ya? De cuál es la severidad tuvo la temporada anterior, cuáles fueron las condiciones, son varios aspectos que uno tiene que analizar siempre para realizar después una posterior aplicación o la planificación de la aplicación, ¿ya? Profesor, ¿Sí? en el tema de la roya, yo he sabido por ahí, porque he hablado con mucha gente, que antiguamente atacaba a la frambuesa. Sí, pero la Y roya de la frambuesa es otra roya. es otra roya. Es otra roya. Eso es un mito. Es lo mismo que pasa, por eso yo les hablo mucho de los biotróficos. Y la gracia es que todos estos biotróficos, los oidios y las royas, son específicos de los hospederos. Por lo tanto, la roya del trigo ataca solamente el trigo. La roya de la frambuesa ataca solamente la frambuesa. El oidio de la vid ataca solamente la vid. Tenemos el oidio de la rosa que ataca la rosa. Y aquí les puedo dar un ejemplo. Es muy común que ustedes cuando vayan a los viñedos tienen rositas, porque hoy en día los biodinámicos, etcétera, ponen plantaciones de rosa a la entrada de la hilera para que sea bonito, etcétera. Pero eso te puede indicar, uno puede ver oidio en la rosa, ¿ya? O va a llegar oidio, tenemos oidio de la vid, dicen muchos, ¿ya? Pero no es el mismo oidio, no va a atacar a la vid. Pero sí uno podría estimar, mira, tenemos oidio en la rosa, por lo tanto tenemos condiciones favorables para el oidio. Por lo tanto nos podría llevar a pensar que podríamos tener condiciones favorables para el oidio de la vid. Eso uno podría interpretar, pero es otro el patógeno, ¿ya? ¿Se Profe, entendió? las condiciones favorables para el oidio es como en general, independiente a qué árbol ataquen. Sí, más o menos general. Obviamente puede cambiar un poquito el rango de la temperatura y del agua libre, pero generalmente son muy comunes para todos. Obviamente también hay algo intrínseco en sí del material vegetal, cuán sensible o no al oidio, que también juega un rol. Pero generalmente todos tienen algo muy similar en cuanto a lo que me mencionaste, en cuanto a los requerimientos. Gracias, profe. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo se controla? Si ya hacemos todos los manejos habidos por haber, aporcar, incorporación de rastrojo, manejos culturales, supongamos que hacemos todo bien, pero tenemos que aplicar los fungicidas, ¿ya? Y los mejores fungicidas para las royas también son los DMI, que les dije, la D-metiliesterasa, y dentro de eso está el tebuconazol, el fembuconazol, el miclobutanil, y tenemos de otros grupos químicos, que aquí se lo abrevio y se los voy a decir, inhibidores de la quinona externa, o inhibitor quinona outside. Eso significa esa abreviación. También se les conoce como las estrovirulinas. No sé si habrán escuchado esos nombres, ¿ya? Pero muchas veces se les habla de ese nombre, se les denomina así. Pero lo correcto son los inhibidores de la quinona, ¿ya? Que son los mismos estrovirulinas que se les llama. Y dentro de eso está el azoxiestrobin, picocistrobin, el metilestrobin, hay muchos, ¿ya? Y estos son dos grupos químicos que son muy buenos para controlar la roya del trigo, por ejemplo, ¿ya? Acá también les dejo un enlace donde pueden ver ustedes mayor información sobre lo que les estoy hablando. Acá tenemos claramente un ejemplo del impacto que cuando se realiza una aplicación química que cuando no la realizamos. Miren, acá pueden ver el impacto. Aquí no sé si se ve tan bien, pero créanme, se ve una plantación de ¿cómo se llama esto? De zapallo, donde se ve totalmente marchita esta imagen, esta hilera, versus los otros totalmente verdes,
con una buena densidad, donde no hay síntomas. Esto es lo que vemos el impacto cuando se realiza una aplicación química, obviamente dentro de un manejo holístico, y cuando no tenemos esa aplicación química. Acá les dejo las definiciones de qué es lo que significa un fungicida y un bactericida, ¿ya? Para que ustedes después lo lean con detalle. Pero ¿cuál es el objetivo? Prevenir o mitigar el daño causado por hongos o bacterias que afectan a organismos vivos como humanos, animales, plantas, como bien toda estructura física también. Son productos que no solamente se aplican a las plantas, sino también mucho a la estructura, a las maderas, a la madera de construcción, ya viene impregnada con fungicida, obviamente para que no sean afectadas por hongos. Bueno, acá el Servicio Agrícola Ganadero, todo producto que ustedes vean en el mercado tiene que haber sido autorizado por el Servicio Agrícola Ganadero, ¿ya? Todo el producto comercial que ustedes van a ver tiene que tener su etiqueta, que es la parte legal, y esa etiqueta tiene que ser aprobada por el SAC, ¿ya? Y eso se le llama tener un registro. Y ustedes tienen que ver, ustedes pueden consultar hoy en día la página, ahí les dejo el enlace, donde ustedes pueden ver todos los productos registrados hoy en día disponibles por el SAC, autorizados por el SAC, ¿ya? Donde tienen su etiqueta. Bueno, aspectos generales de los fungicidas, acá pueden ver una distribución de los fungicidas, bueno, no es lo más reciente, pero sí sigue una misma tendencia del 2005, donde ustedes pueden ver que una gran cantidad de los fungicidas son absorbidos o se ocupan en cultivos que son muy extensivos, como son los cereales, por ejemplo, la soya, si bien acá Chile no tiene, pero sí hay grandes plantaciones en Argentina y Brasil, donde se consume bastante fungicida. Los frutales y las vides también son importantes. El arroz por sí solo también es un cultivo altamente demandante de productos fungicidas, ¿ya? También tenemos que considerar que los fungicidas producen un daño, obviamente, al neutralizar los hongos, lo cual también les da un cierto aspecto de toxicidad, ¿ya? Pero dentro de todo, les puedo decir que los fungicidas en general son menos tóxicos que los insecticidas, ¿ya? Lo cual no quiere decir que te pueda hacer un daño. Y aquí les demuestro con un término que se llama el ED50 o DL50, que significa es una medida en cual tienen todos los productos, los remedios que ustedes ocupan, tienen estudios de DL50, que significa que qué cantidad de ingrediente activo tú necesitas para matar el 50% de una población que tú estás midiendo. ¿Ya? Eso es lo que significa. Y aquí como ejemplo, por ejemplo, hay un producto que se llama Aldicar, que es un nematicida insecticida, que significa que necesitas 1 miligramo por kilogramo, que es lo mismo que un ppm. Un ppm tiene un DL50 de 1, versus, por ejemplo, el fungicida, o el cloratolonil, o el triadimefón, que son 2 fungicidas, los cuales se necesitan 3.800 a 10.000 partes por millón para producir el mismo impacto. ¿Se entiende? Una pequeña cantidad, porque te indica que es muy tóxico. Eso es lo que te está indicando. En cambio, para tener el mismo nivel de toxicidad o el mismo nivel de controlar un 50% de una población de microorganismos, necesita una gran cantidad de fungicidas en cuanto a toxicidad, ¿ya? Aquí lo único que le estoy tratando de mostrar es que en cierto modo son menos tóxicos que los insecticidas o que los herbicidas, ¿ya? Pero aún así pueden ser dañinos para el ser humano y obviamente para el medio ambiente. Acá lo que ustedes pueden ver es una etiqueta. No sé si han visto alguna vez una etiqueta, pero aquí es importante tratar varias cosas. Uno, la etiqueta es el marco legal de un producto. Acá sale todo estructurado de cómo tiene que ser un producto, ¿ya? Uno, tiene que indicarse la compañía, tiene un nombre de fantasía, ¿ya? Y viene su formulación, de cómo viene formulado, si es líquido, suspensión concentrada,
grano dispersable, etcétera. Hay una sinfín de formas de cómo vienen formulados los productos químicos, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos Forum, donde me dice que acá tiene un ingrediente activo, que es dimetomorfo, ¿ya? La realidad es que uno muchas veces hablan de productos comerciales, pero ¿cómo se debería hablar siempre? En base al ingrediente activo. Nosotros siempre yo me voy a referir siempre al ingrediente activo. Yo le hablaba de ingrediente activo. Ustedes verán después cuál es el mejor producto comercial de acuerdo al ingrediente activo que ustedes quieran, porque obviamente, igual que los remedios, van cambiando los precios, cambia los precios. Pueden cambiar entre un mismo producto de distintos fabricantes, cambia el precio, ¿ya? Ahí tienen que ver ustedes cuál es el mejor. Obviamente también los productos en sí cambian a veces ciertos excipientes. Por ejemplo, la formulación de los productos, si bien acá ustedes dicen, mire, el profesor nos enseñó que está la etiqueta, tiene un nombre comercial, también como viene formulado, pues también viene la composición donde dice el ingrediente activo y los coformulantes, ¿ya? Y los coformulantes muchas veces hacen que un producto o la marca, un fabricante sea un producto con mayor efectividad del ingrediente activo, y eso muchas veces hace que los productos caros tengan esa excipiente que son de mejor o de última generación de excipientes que hacen que sean más efectivos. Y en los medicamentos pasa lo mismo, ¿ya? Pero todos van a cumplir una misma función. Lo más probable es que los productos más caros hacen una función mucho más rápida que los que son más baratos. Pero generalmente hoy en día son todos los productos altamente efectivos, ¿ya? Lo otro importante es que la etiqueta, si aquí bien no lo muestro, te indica también las precauciones, las advertencias, pero también te indica que cuando, voy a ver si lo tengo o no, te indica también, no lo tengo, pero bueno, se me fue. También te indica, por una parte de la etiqueta, te indica la cantidad de fungicidas que tú tienes, está recomendado, y también te indica el periodo que te lo tienes que aplicar. Todos los productos fungicidas comerciales hoy en día en Chile te indican eso. Por lo tanto, te está indicando cuál es el periodo crítico y las cantidades de fungicidas que tú tienes que aplicar para el cultivo y para la enfermedad que te indica el producto, ¿ya? Acá tenemos otra etiqueta de ejemplo nomás, pastapoda nomás, donde aquí no se ve, pero te está diciendo que, bueno, te indica el porcentaje en que viene el ingrediente activo, y aquí lo importante es que es en base a clorotalonil, que es el ingrediente activo, ¿ya? Tiene un nombre comercial o un nombre de fantasía, y eso es lo importante. También el color, después más adelante vamos a tener una clase donde viene una persona de la FIPA, donde va a hablar de los aspectos y requerimientos de técnicos en cuanto a los productos químicos, en cuanto a su riesgo, al color, cuáles son más riesgosos, cuáles son los requerimientos en cuanto a equipamiento que tenemos que ocupar, las formas de aplicación. Eso lo van a ver después más adelante en la clase de la FIPA, que es muy buena. Bueno, los fungicidas pueden ser clasificados de diversas formas. Podemos clasificarlos de acuerdo al grupo químico, de acuerdo a su movilidad, si son móviles o no, son de contacto, la gran mayoría son de contacto, que es decir, que van a hacer acción a lo que toquen, ¿ya? O algunos tenemos sistémicos, hay algunos, el dimetomorfo tiene es sistémico, el fosetil aluminio, que es un producto que estimula los mecanismos de defensa de las plantas y también hace un control sobre las fitópteras o Pythium, estos hongos del suelo. Son muy buenos ese fosetil aluminio, ¿ya? Bueno, se pueden separar los fungicidas por modo de acción, si uno inhibe, por ejemplo, a nivel del ADN, o, por ejemplo, un grupo. Los benzimidazoles son un grupo de fungicidas que afectan o neutralizan la mitosis, ¿ya? Tenemos, les dije, los DMI, los inhibidores de la D-metilesterasa, que se conocen DMI, que van a inhibir la formación de la membrana. Vamos a tener otro grupo, por ejemplo, el azufre. El azufre es multisitio, ¿ya? Más adelante lo voy a hablar del tema. Vamos a tener también, los fungicidas se pueden dividir porque pueden atacar varios sitios en forma simultánea
O lo que yo le he hablado en forma específica, los sitios específicos, como son los DMI, los benzimidazoles, cuando yo le hablo los QOI, los inhibidores de la quinona, son todos grupos químicos que actúan a nivel específico, ¿ya? Y la idea que la estrategia, para evitar problemas, que más adelante les voy a hablar, que son las resistencias, tenemos que hacer aplicaciones de distintos grupos químicos, si son sitios específicos, o también ocupar productos que son multisitios. Los multisitios son muy pocos, pero dentro de los multisitios les puedo hablar tan los inorgánicos como son el azufre y el cobre, por ejemplo. Son multisitios. Por eso tenemos que tratar de ocuparlos cuando sea disponible y cuando sean factibles para la enfermedad, tratar de ocuparlos porque evitamos la posible también aparición con el tiempo en forma prolongada de presencia de hongos que puedan generar algún tipo de resistencia, y lo otro, que también al incorporar estos fungicidas que son multisitios, también evitamos también ocupar fungicidas que son sitios específicos. La idea es que tenemos que ir combinando, una estrategia de ir combinando. Bueno, podemos dividir de diversas formas los fungicidas, como se les ocurra, por color de peligro, por formulación, por cultivo o por enfermedades a cual puedan controlar, ¿ya? Uno se puede, podemos estar día y día separándolos, ¿ya? Pero la idea es que hay varios grupos químicos, ¿ya? Y que van a neutralizar unos ciertos aspectos en el metabolismo de los hongos y otros que o los multisitios que van a actuar sobre varios sitios de acción en los hongos. Acá hay un ejemplo de algunos fungicidas como pueden ser los de contacto, los que actúan solamente donde llega el producto, ¿ya? Generalmente son la gran mayoría son de contacto. Tenemos el iprodiones, tenemos la gran mayoría el teoconazol, el azoxiestrobin, son todos de contacto. El azoxiestrobin, perdón, tiene algo de sistemia, al igual que el Benomil, que es un producto, es un ingrediente activo que pertenece a los benzimidazoles. Y los benzimidazoles son los que inhiben a la mitosis. Si afecta la mitosis, los hongos no se pueden seguir desarrollando su crecimiento, ¿ya? Pero tenemos fungicidas que son que tienen movilidad y otros que no tienen. Acá le va a quedar un poquito más claro, a lo mejor, yo sé que no es de fácil asimilación, pero de a poco tienen que ir incorporando estos tipos de conocimientos que de a poco lo van a ir desarrollando e incorporando, ¿ya? Y después pueden ver el video 1 y 2, 3, 4 y 10 veces si quieren, ¿ya? O me lo pregunten y yo se los vuelvo a repetir. Tenemos dos grandes grupos, los fungicidas se pueden dividir tanto como sitios específicos como multisitios, ¿ya? Sitios específicos significa que van a actuar sobre algún mecanismo sobre el hongo. Y acá tenemos algún ejemplo. Tenemos la azoxiestrobin, que pertenece al grupo de las estrobirulinas, que se les denominaba, pero realmente significa inhibidores de la quinona. Y así es como lo van a ver ustedes en la literatura internacional, ¿ya? Que son sitios específicos, y estos van a actuar, como les dije, van a inhibir la formación de la membrana. Tenemos también los triazoles, que también se les llama, que son correctamente denominados como DMI, inhibidores de la D-metilesterasa, que tienen que ir, perdón, los QO o los inhibidores de la quinona van a inhibir la cadena transportadora de electrones asociada a la respiración. Por lo tanto, el hongo no puede respirar y muere. Y los DMI son los que inhiben la formación de las membranas, ¿ya? Si no tiene membrana, el hongo tampoco puede vivir. Y son dos ejemplos de sitios específicos. Y también tenemos como herramienta los multisitios. En este caso, como les dije, está el azufre, está el cobre, están unos productos que se llaman de grupo titiocarbamatos, que dentro de esto vamos a tener al mancozeb y al tiram, por ejemplo. Son productos que se ocupan bastante, el mancozeb se ocupa bastante para la nestria, también para el control de la aventura, el manzano, el tirán también. Son dos productos que son multisitios,
¿ya? Y por lo tanto, nosotros cuando organicemos nuestra planificación de control, tenemos que ponerlo como alternativa estratégica para, obviamente, evitar el uso continuado de sitios específicos. Y es más, tenemos que ir alternando distintos grupos químicos, a eso voy. Tenemos que, en lo posible, si es que se puede, y si es que son el foco de la enfermedad, ir combinando los inhibidores de la quinona, con los DMI, o con los carboxamidas. Más adelante les voy a hablar de los grupos en sí. ¿Ah? Tenemos que tratar de combinando todos estos grupos para evitar la presencia y probabilidad de generar con el tiempo prolongado resistencia, ¿ya? Porque también eso es un tema, creo, aquí vamos a tener un minuto, porque también uno va a muchas charlas de gente y habla que los hongos son resistentes, y que son resistencia, y que existe resistencia, pero la resistencia se demoran años. Y lo otro son producto también de una mala planificación de la utilización de los productos químicos, donde se ocupa en forma repetitiva un mismo ingrediente activo, por barato que sea muchas veces, por facilidad de tener el producto, por no querer cambiar, limpiar el tractor, porque muchas veces al cambiar la formulación, obviamente a lo mejor necesita otro equipo, y eso significa un tiempo, tener el equipo, son muchos lo que incide. Y llevan muchas veces a ocupar un mismo producto, o el mismo producto porque es barato, lo va a ocupar sitio específico 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. El primer año perfecto, el segundo año a lo mejor lo mismo, pero el tercer año a lo mejor, oye, ya no me está controlando, el cuarto año ya no controla, y eso es porque nosotros mismos empujamos y presionamos al microorganismo para que genere individuos o se multipliquen los individuos que son resistentes. ¿Ok? ¿Quedó claro el concepto? No es que yo aplico un producto un año y tenemos resistencia, no es así, ¿ya? Obviamente es el uso irresponsable continuo de los fungicidas. Obviamente también con el uso reiterado ya de 10 años de un mismo producto, obviamente puede traer, hay resistencia, ¿ya? También tenemos que considerar que también hay hongos que en sí son muy fáciles también de generar resistencia. Y en ese tenemos a Botrytis, tenemos algunos oidios y tenemos algunos royas también. Acá tenemos un ejemplo, yo les digo, esto se los dejo ahí para que ustedes después lo vean con mayor calma. Tampoco se los voy a preguntar con detalle, así en las pruebas, ustedes saben cómo yo pregunto. Sí, obviamente tienen una idea de, ¿existen los multisitios? Sí, ya, perfecto. Y algunos grupos, ¿ya? Pero no les voy a preguntar nombre del ingrediente activo, etcétera, en esta condición. No, pero sí tienen que saber por lo menos, oye, el azufre y el cobre, multisitio, ¿ya? Inorgánico. Eso tienen que por lo menos saber, ¿ya? Después hay otros fungicidas sintéticos que son de multisitio. Están los ditocarbomatos. Esto es el grupo químico, se llama ditocarbomato, donde tenemos varios ingredientes activos. Dentro de eso vamos a tener el mancozeb, el fervar y el tirán, por ejemplo. Después están las amidas también. El Captan, también se ocupa bastante el Captan, para muchas enfermedades. Es barato y es muy efectivo. También es una alternativa también a incorporar, ¿ya? Y también tenemos los cloronitrilos, como el clorotronil, que también es una alternativa principalmente muy buena para la nete y para hongos de la madera, ¿ya? Tenemos que ver, tenemos una gran paleta de alternativas y nosotros tenemos que ver cómo vamos ocupando estas distintas opciones, ¿ya? Pero siempre, ojalá, optar siempre a los multisitios y después de a poco a los sitios específicos y a su vez ir alternando esos sitios específicos. Acá les dejo también algo muy importante, que es este FragCo List 2021. Es un listado donde salen todos los fungicidas hoy en día disponibles a nivel mundial, donde se indica, por ejemplo, los grupos químicos, salen todos muy ordenaditos, los grupos químicos, cuáles son todos los ingredientes activos, y también te detalla una información si hay o no resistencia hoy en día descrita para algún patógeno en la actualidad. Es un listado que se va actualizando año a año, ¿ya? Y eso que él lo hace, no adelantar, lo hace esto, el Comité de Resistencia. Esta es una página que aquí se las dejo, es muy interesante, bueno, al que le interese, pero es muy interesante porque es una página en cual son miembros los académicos, universidades, instituciones de investigación y también todos los fabricantes de fungicida
para ver estos temas, para donde se recomienda de cómo es la mejor forma de utilizar los fungicidas, cuáles son los fungicidas que pueden tener mayores riesgos de generar algún tipo de resistencia y cuáles son las formas de generar la resistencia. Es lo que les digo, el uso repetitivo, sale todas esas recomendaciones y hay un montón de recomendaciones que están disponibles en esta página, así que los invito a ver esa página si les interesa. Por lo menos es saber que existe un comité a nivel mundial que revisa los fungicidas, también una página específica también para los insecticidas y también para los herbicidas, ¿ya? Hoy en día es algo que a nivel mundial que están muy preocupados, y en sí también hay un nivel social que también tienen que mostrar las empresas de que tienen que mostrar una preocupación. Hoy en día también todas las empresas hoy día están buscando también dentro de sus alternativas de productos sintéticos, hoy casi todas las empresas están incorporando ya, tienen por ejemplo programa campo, programa abeja bonita, programa patio bonito, por decirles algo, en el cual tienen incorporados ya productos que son naturales o biocontroladores como opciones a incorporar a los productos sintéticos. Acá lo que están viendo es una IFA, ¿ya? Y aquí es como un ejemplo de cómo van a actuar los distintos fungicidas de acuerdo a su grupo químico. Acá tenemos, por ejemplo, aquí yo les puse los DMI, ¿ya? Los inhibidores de la demetilesterasa como el teuconazol, el fembuconazol, el picoxi-teuconazol, etc. ¿Ya? Miclobutanil, ¿ya? ¿Y estos qué van a actuar? A nivel de la membrana. Acá tenemos, por ejemplo, el mefenoxam, que corresponde a los grupos del fosfetilaluminio, a los fosfonatos, y otros grupos químicos que actúa a nivel de ADN. Por ejemplo, tenemos acá el tiofanato metil, es un benzimidazol, como el benomino, como el carbendazima, son 3 ingredientes activos muy ocupados acá en Chile, ¿ya? Perdónenme, pero me estoy llamando justo la secretaria de la facultad. Pero un segundito, y perdonen. ¿Aló, Marisol? Sí, estoy en clase, cuénteme. Ah, ya, yo le voy a decir. Ya, perfecto. Ya, gracias. Ya, chao. Ay, perdón, sorry. Ya, mil disculpas. Profe, ¿Sí? disculpe, pero ¿no va a dar break? Ya, sí. Ahora vamos a tomar un break de 5 minutitos. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, adelante. Vayan nomás.